Señor, nada más, nada basta. Levanta tus manos, iglesia. Dile al Señor, te necesitamos en este lugar. Te necesitamos en esta hora, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu dulce compañía, Señor. Anhelamos que tú estés con nosotros, que tú desciendas sobre este lugar. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea sacudido, Señor, por tu glorioso Espíritu Santo. Queremos ser llenos de ti. Tenemos hambre de ti. Queremos más de ti, Señor. Desciende con poder sobre tu pueblo. Señor, es tu presencia, es tu persona, es tu reino lo que anhelamos sobre este lugar, sobre nuestras vidas, Señor. Desciende con poder. Desciende sobre tu iglesia, desciende sobre nuestras vidas. Abre los cielos. Abre los cielos sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús y por la sangre del pacto eterno, los cielos sean abiertos sobre nosotros. Que sea derramado el Espíritu de lo alto. Que la presencia gloriosa de Dios llene nuestra vida, todo nuestro ser. Que todo lo que hay en nosotros sea sacudido, sea impactado por el poder, por la presencia, por la persona del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos que tú estés aquí, Señor. Anhelamos que tú vengas y visites tu iglesia. Anhelamos, Señor, que tú nos llenes. Anhelamos que tú nos visites, que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú nos libertes, que tú nos ayudes. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor. Llena este lugar. Llena este lugar, Espíritu Santo de Dios. Desciende, desciende sobre mí, desciende sobre mí. Nada bastará, te queremos a ti. Un poco más, iglesia. Te queremos a ti, te anhelamos a ti. Rompe los cielos. Rompe los cielos, dile al Señor, rompe los cielos. Rompe los cielos sobre nosotros, Señor. Desciende sobre este lugar. Desciende sobre esta casa, Señor. Visítanos. Satúranos. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. La gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey en esta hora. Vamos, dar un aplauso al Señor. Suyo es el reino,
Suyo es el poder, suya es la gloria por todos los siglos. Recibe honra, recibe gloria. Te adoramos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Bendito seas, Rey eterno. Gracias por tu presencia, por la sangre preciosa de Jesús. Porque no hay otro medio, no hay otro camino que el camino de el sacrificio de nuestro Señor. La vía que Él trazó, el camino que Él abrió. Hebreos dice: el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne. Es por medio de la sangre preciosa, por medio del sacrificio glorioso de Jesús, que hoy, Dios Padre, nos acercamos con confianza y con valentía delante de tu presencia para pedir que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nuestras vidas. No solamente para estar un momento con nosotros durante la reunión, sino para venir a habitar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, cada día de nuestra vida, Señor. Llénanos de tu presencia, porque te necesitamos cada día. Somos necesitados cada día de ti. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Sean todos muy bendecidos, muy bienvenidos. Damos gracias a Dios porque nos permite hoy exaltarle, cantarle, buscar su presencia y sobre todo sentarnos a sus pies para oír su palabra. Amén. Gloria a Dios. Le invito a que salude a 2 o 3 personas ahí a su alrededor. Denle la bienvenida a su hermano. Dígale qué bueno que estás aquí. Doy gracias a Dios por tu vida. Oro que tengas paz, que tengas avance, que tengas victoria. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gloria a mi Jesús, gloria a mi Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están listos para la palabra? ¿Cuántos están listos para la palabra? Gloria a Dios, Dani, tú siempre me motivas, gloria a Dios. ¿Sabes a qué Dios te llamó? Ese es mi tema en esta tarde. ¿Sabes a qué Dios te llamó? ¿Por qué no le preguntas a tu hermano? ¿Sabes a qué Dios te llamó? Gloria al Señor. Quiero que leamos una escritura que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1. Estas son las palabras, este es el consejo, esta es la exhortación de un hombre que estaba preso por hacer la voluntad de Dios. Un hombre que quizás no estaba pasando un muy buen momento y sin embargo siempre mantenía ese filo profético, ese gozo, esa visión y esa carga por la iglesia del Señor Jesucristo para instruirla, para enseñarla, para darle dirección. La dirección apostólica es tan pero tan importante para la iglesia aún en este tiempo. Y él dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden o que vivan. Cuando la palabra dice que anden, significa nuestro estilo de vida, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos conducimos en esta tierra. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ese es el texto que yo voy a usar hoy para compartir esta enseñanza con ustedes. Hay una palabra muy importante ahí que yo quiero enseñarle el peso de su significado, y es la palabra vocación. Diga conmigo, vocación. Él dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a vivir a la altura de su vocación, porque eso es lo que él está diciendo en palabras un poco más actuales,
Cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a vivir a la altura de su vocación, su anhelo, su deseo es que el pueblo de Dios comprenda la dignidad y la altura de su llamamiento. Escuche, el apóstol Pablo quiere que la iglesia, el pueblo de Dios, comprenda la dignidad y la altura de su llamamiento, su asignación en esta tierra como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Usted y yo tenemos una vocación, tenemos un llamamiento celestial y tenemos una asignación divina en esta tierra como hijos de Dios. Ahora, usó la palabra llamamiento porque esta palabra vocación, que es klesis en el original, se traduce literalmente llamamiento, el llamamiento de Dios. Cuando Pablo habla de la vocación, él está hablando acerca del llamado que Dios nos ha hecho como sus hijos, de la asignación que Dios nos ha dado en esta tierra, el llamamiento que procede de Dios para cada uno de los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido el regalo de la salvación. Pero entiendo que cuando los creyentes piensan en llamado, y esto es algo que le pido que preste atención, cuando los creyentes piensan en llamado, lo asocian regularmente a un ministerio, por ejemplo. Lo asocian regularmente a una actividad dentro de la iglesia. Y cuando usted le pregunta a alguien, ¿cuál es tu llamado?, la gente piensa en ministerio. La gente piensa en un nombramiento dentro de la iglesia o de la congregación. Y ese es básicamente el concepto que el cuerpo de Cristo tiene. La realidad es que el llamado, este llamamiento y esta vocación que el apóstol Pablo menciona va más allá de una labor, escuche, o de una responsabilidad exclusiva dentro del cuerpo de Cristo. Va más allá de una labor o de una responsabilidad exclusiva dentro de la iglesia o de la congregación. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que significa esta palabra vocación, que repito, se traduce literalmente llamamiento. En el latín significa convocatoria. Es una convocatoria que Dios le hace a todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús. Ahora, este concepto de vocación, repito, se creía anteriormente que estaba relacionado exclusivamente al ministerio. Esto es, que si el Señor te llamaba, era solamente o a ser pastor, o a ser evangelista, o a ser profeta, o a ser ministro en alguna de las funciones dentro de la iglesia. Sin embargo, entendemos ahora, y esto es importante, entendemos ahora que el cuerpo de Cristo está formado por numerosas personas que son llamados, pero no necesariamente son llamados a ser pastores o a ser evangelistas, porque si todo el cuerpo de Cristo fueran llamados a ser pastores y evangelistas, el redil no tendría ovejas. El apóstol Pablo dijo de esta manera: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría la boca? Y si todo el mundo fuese boca, ¿dónde estarían las manos? Así que Dios nos ha dado una vocación o un llamamiento particular de acuerdo a su plan y a su diseño para nosotros. Pero este llamamiento no es exclusivo del ministerio o de la iglesia, sino que va más allá, porque la iglesia está formada por numerosas personas que no son llamados necesariamente a ser pastores o evangelistas o profetas o apóstoles, pero que efectivamente han recibido un llamamiento y una vocación para una labor en el mundo, en la sociedad, como parte del cuerpo de Cristo, y esto con el propósito de glorificar a Dios. El llamamiento, la vocación, la convocatoria que Dios nos hace siempre tiene esto en común, sin importar si es un llamado al ministerio o si es un llamado a cualquier otra área de la vida. El llamamiento siempre tiene una misión alta, siempre tiene una misión que une todos los hilos, y es la de darle la gloria al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
Y es bien importante. Debemos entender que esta vocación, independientemente de estar o no directamente relacionada con el ministerio, con la iglesia, no es menos importante y necesaria en el mundo. Escuchen esto, mis hermanos. Esta vocación de la que habla Pablo, a la cual fuimos llamados, independientemente de estar directamente o no relacionada con el ministerio, con la iglesia, no es menos importante y necesaria en el mundo. Y quiero aclarar esto, quiero enfatizar esto, quiero dejar bien clavado este clavo aquí. Debemos comprender con claridad que cuando ejercemos en la vida como hijos de Dios, cuando ejercemos en la vida como maestros, médicos, amas de casa, profesionistas, empleados, empresarios, abogados, estudiantes, si Dios te llamó a eso, es tan sagrado y tan importante como lo que se hace en la iglesia o en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero, de verdad, el Señor estuvo ministrando esto conmigo esta tarde, tocó mi corazón y me hizo ver una realidad que es importante que la iglesia comprenda. No hay cristianos de segunda categoría. Yo dije que no hay cristianos de segunda categoría. ¿Qué significa esto? Que si tú no eres evangelista, o si tú no eres pastor, o si tú no eres profeta, eso no te hace inferior. Simplemente tu vocación es distinta, pero igual de importante y necesaria en el mundo, cuando tú descubres a qué Dios te llamó. Gloria al Señor. Ayúdanos, diga conmigo, ayúdanos, Espíritu Santo. La vocación es un llamamiento que recibimos de Dios, y puede ser al ministerio, pero también puede ser a la política. Hello. Puede ser al ministerio o puede ser a la cultura o a la sociedad. Es lamentable cómo muchas personas inconscientemente se perciben como cristianos de segunda categoría si no están sirviendo a Dios en alguna área del ministerio o en alguna área de la iglesia. Es decir, que si no están sirviendo en la iglesia y si no tienen un nombramiento en la iglesia, creen que no sirven a Dios, o creen que no tienen una vocación, o creen que no tienen un llamado, o creen que no tienen una asignación. Y eso es muchas veces lo que está limitando a la iglesia en su impacto y en su alcance en la sociedad. La mayoría de los cristianos en el mundo y en la vida y en la sociedad y en la cultura no saben que han sido llamados tal y como ha sido llamado un pastor, y tal como ha sido llamado un apóstol, y tal como ha sido llamado un evangelista. Su llamado y su vocación son distintas, pero son igual de necesarios y de importantes en el mundo, porque hay personas que no podrán ser alcanzadas por un pastor, pero podrán ser alcanzadas por un médico, podrán ser alcanzadas por un profesionista, podrán ser alcanzadas por una ama de casa que está haciendo un excelente trabajo en educar sus hijos, en levantar un hogar para el Señor. Escucha, te dedicas al hogar, a tu esposo y a tus hijos. Eso es una vocación. No importa lo que el mundo diga y no importa cuánto el mundo lo menosprecie, esa es una vocación, y es, por cierto, una de las más altas, porque está destinada a levantar una generación para Dios. ¿Sabe quiénes han levantado grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia? Han sido mujeres piadosas que en el hogar han manifestado la vida de Dios, han traído el reino de Dios y han formado hijos temerosos de Dios que quieren hacer la voluntad de Dios. El mundo tratará, y si hay un ministerio o una vocación, escuche bien, que Satanás menosprecia y ataca en el mundo y en la sociedad de nuestro tiempo y en la cultura, es precisamente la que nosotros conocemos como ser ama de casa, que no es otra cosa que ser un pilar en el hogar para levantar una familia con el propósito de darle la gloria a Dios. Ahora, eres empleado en una empresa, en una compañía o en un negocio, y disfrutas y amas lo que haces. Eso es tu vocación. Hello. Eres médico, trabajas en un hospital, en un consultorio. Eso es tu vocación. Tienes un oficio y te dedicas a eso desde hace años. Eso es tu vocación. En cada una de esas funciones
representas a Dios. Alguien está aquí, gloria al Señor. Representas a Dios y por eso debes hacerlo siempre para la gloria de aquel que te creó. Denle un fuerte aplauso a mi Dios, por favor. No importa a qué te dediques, tú representas a Dios en el lugar en el que tú estás. Nunca, escúchame bien, iglesia, nunca olvides lo que acabo de decir, porque es muy importante y determinante, no solamente para hallar contentamiento dentro del plan y el diseño de Dios para ti, sino también para poder desarrollarte en el mismo. Donde quiera, en donde tú estés, tú representas a Dios. A lo que sea que tú te dediques, claro, siempre y cuando no sea ilegal. Hoy en día debemos aclarar, porque un día vino un hermano conmigo y me dijo: pastor, ore por favor por mi negocio. Y entonces yo le dije: claro que sí, hermano, vamos a orar. Y de repente me entró una inquietud y le dije: hermano, ¿a qué te dedicas? Y él me dijo: vendo piratería. Yo le dije: hermano, perdóname, pero no puedo bendecir eso porque es ilegal. Dios no puede bendecir algo que es ilegal. Tienes que encontrar una manera legal de ganarte la vida, y eso Dios lo puede bendecir. Ay, caray, se me quedaron muy serios aquí. Aquí alguien se dedica a algo ilegal o algo así. ¿O por qué la seriedad? Así sucedió. Yo le dije: hermano, discúlpame, por supuesto que Dios te quiere bendecir, pero Dios te quiere bendecir realizando una labor que es legal. Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Es más, la Biblia dice que Dios bendice el fruto de tu trabajo, pero tiene que ser algo legal. Eres una persona que se desempeña en alguna área de gobierno, tú representas a Dios. Ahora, no me malinterpreten, es posible, porque esto pasa también, que estés en un lugar o haciendo algo que no te apasiona y tampoco te hace feliz. Yo he estado en algún momento en algo similar a eso. Es posible que necesites descubrir aún tu vocación y que tengas que orar para que Dios te ayude a encontrar ese lugar en tu vida. Sin embargo, escuche bien, aún a pesar de todo, has sido llamado y escogido por el Señor. Brilla en el lugar en donde estás, mientras Dios te lleva al lugar donde realmente perteneces. O sea, porque hay mucha gente que quizás se siente frustrada o se siente infeliz o no se siente contenta o completa con lo que hace. En ese caso, mi consejo es: aún así tienes un llamado, tienes una vocación, gloria al Señor. Es probable, repito, que necesites descubrir aún tu vocación y tengas que orar para que Dios te ayude a encontrar ese lugar en tu vida. Mientras tanto, mientras Dios te lleva al lugar que realmente perteneces, brilla en el lugar en donde estás. Brilla en el lugar en donde estás mientras Dios te lleva al lugar donde realmente pertenece. Lo que quiero dejar en claro es que si tu anhelo es ser abogado, o es ser político, empresario o pastor, donde tú lleves a cabo el llamado de Dios, esa es tu vocación. Esa es tu vocación. Y esto puede suceder en la iglesia, pero también en la empresa y en tu negocio, en tu hogar o en un edificio de gobierno. Es tiempo de que la iglesia se libere de toda mentalidad religiosa que nos limite o que nos reprima a creer que solamente podemos servir a Dios adentro de las cuatro paredes de una congregación o de una iglesia. Es importantísimo que la iglesia pueda contemplar este panorama mucho más amplio acerca de la vocación y del llamado. Porque Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha dado una vocación, Dios nos ha hecho un llamamiento celestial. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 dice: por lo cual, hermanos, aún el apóstol Pedro habla de estas cosas, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y su elección. Las dos cosas son ciertísimas. Dios te escogió. Número uno, diga: Dios me escogió. Y número dos, Dios me dio una vocación. Esto es, me hizo un llamado. Dice que tú y yo tenemos que procurar afirmarnos en estas dos importantes realidades: la de la elección y la de la vocación.
primero, Dios te escogió. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hecho santo y sin mancha delante de Él por medio de su Hijo Jesucristo. Pero Dios te ha dado una vocación, esto es, Dios te ha dado un llamado dentro de su reino que no es exclusivo de la iglesia, sino que es más bien exclusivo de donde quiera que tú puedas estar, donde quiera que tú puedas trabajar, donde quiera que tú puedas vivir, donde quiera que tú puedas desarrollar tu vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, el apóstol Pedro dice básicamente: procuren afirmarse en su llamado y en su elección. Procuren afirmarse en el llamado y en la elección, en la vocación. Ustedes han sido elegidos, pero también han recibido un llamado de Dios. Afirmen su vida en eso. Y muchos creyentes, y esto es una realidad, no logran afirmarse en su llamado o en su vocación por no entender que a través de lo que hacen, esto es, a lo que sea que se dediquen, pueden exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dani, tú exaltas, escucha esto, Dani, eso que tú haces que aparentemente no es importante y probablemente pudiera ser un trabajo de baja categoría para muchas otras personas, en ese lugar donde tú trabajas, Dani, estás glorificando al Señor Jesucristo, y esa es tu más alta vocación. Gloria al Señor. Y ahí es donde tú brillas, y ahí es donde tú resplandeces, y que nadie te menosprecie. Oh Padre Santo, siento la presencia del Espíritu de Dios. Que nadie te menosprecie, Daniel. Que nadie te menosprecie, Daniel, ni por tu condición física, ni por tu condición, lo que sea que estás viviendo. En el nombre de Jesús, porque tú eres un soldado del Señor y has buscado brillar y traerle gloria a su reino, aún vendiendo periódicos. Gloria a Dios. Pero ahí Dios está haciendo resplandecer su presencia. Gloria al Señor. Y eso es tu vocación. No te rindas, no te desanimes y no dejes que nadie te menosprecie. Si hay oportunidades mejores más adelante, tómalas, pero mientras estás en ese lugar, brilla, porque le estás trayendo la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Diga: no soy cristiano de segunda categoría. Puede ser un estudiante con anhelos y sueños, y ahí en ese lugar tú puedes brillar para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, una carrera o una profesión usualmente representan un deseo personal que podrían llevarlos a convertirse en un médico, en un abogado, en un empresario, en cualquier otra cosa. Y esto comienza siempre como un sueño personal, como para alcanzar alguna meta personal. Pero en todo esto, el reflejar a Jesús y el enfoque del servicio, el servicio de nuestra generación. La Biblia dice del rey David: habiendo servido a su propia generación. Y él, ¿cuál era su función? Ser un rey. Él no fue profeta, es decir, en el oficio se le considera un profeta y ejerció o tuvo funciones proféticas, pero él no tuvo el oficio de profeta como quizá lo tuvo Samuel o como quizá lo tuvo Jeremías o Isaías. Más bien su llamado, su asignación eran ser el rey. Claro, quizá un rey profético, pero ahí en su función, ahí en su llamado, ahí en su asignación, dice la palabra de Dios que él sirvió a su propia generación. Así que tú y yo podemos servir a nuestra propia generación desde el lugar en el que Dios nos puso. ¿Alguien dice amén a eso? Tú y yo podemos servir a nuestra generación desde el lugar en el cual desempeñamos nuestras actividades diarias. Lutero decía esto: Dios no necesita buenas obras, pero nuestro prójimo sí. O sea, tú necesitas mostrar a Jesús. Tú necesitas mostrar a Dios a través de tu conducta, de tu comportamiento, de tu fe, de tu testimonio. Dios nos ha dado gracias, Dios nos ha dado habilidades que pueden ser usadas para avanzar la agenda de Dios en la tierra. Usa tu vocación para representar al Señor ante la sociedad, en medio de esta generación. Ahora, es posible que Dios te use también para servir directamente en el cuerpo de Cristo o en la iglesia a través de un ministerio.
Yo hoy soy pastor de tiempo completo, pero durante años tenía un trabajo secular y también era pastor. Fueron dos cosas que desempeñé simultáneamente durante algunos años, hasta que yo sentí o recibí dirección de parte de Dios de que yo tenía que dedicarme. Y bueno, el ministerio, la iglesia demandaba que yo estuviera ya de tiempo completo. Entonces yo tomé la decisión considerando que eso era la voluntad de Dios para mí. Pero escuche bien, es posible que Dios también te use, no solamente para ser un médico, para ser un empresario, para ser un ama de casa, para ser un empleado, para tener un negocio, sino también para servir en alguna área del cuerpo de Cristo o a la iglesia a través de un ministerio. Eso no debe cambiar en absoluto el enfoque de servir al Señor, sea cual sea nuestra profesión, la actividad y el lugar donde nos desempeñemos. Es decir, no porque tú y yo sirvamos en la iglesia dejemos de servir en la sociedad, y no sustituyamos una cosa por la otra. Es decir, el mundo necesita más nuestro servicio que la iglesia local. El mundo está más necesitado de nuestro testimonio que la iglesia local. Así que no debería de ser inferior el llamado o la vocación a servir en medio de nuestra generación al llamado de servir en el cuerpo de Cristo. Claro, glorificamos a Dios, honramos a Dios y somos excelentes y buscamos dar lo mejor de nosotros en ambas plataformas, pero no perdamos de vista, gloria a Dios, que sea cual sea nuestra profesión, actividad y el lugar en donde lo desempeñemos, podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Dicho de otra manera, no solamente servimos a Dios en la iglesia, servimos a Dios en todo lugar. Dile a tu hermano de al lado: sirve a Dios en todo lugar. Y como dije hace un momento, muy frecuentemente la sociedad es el lugar donde más se necesita reflejar a Cristo a través de nuestra vocación o de nuestro llamamiento. Ahora, si tú crees que servir al Señor solo tiene que ver con un micrófono en el altar, porque alguna gente cree eso, yo también llegué a creer eso, quizás hay que ser un poco más atentos a la necesidad de nuestro alrededor, porque en ese lugar, escúchame bien, donde tú trabajas, tú representas a Dios. Amén. En esa escuela donde tú estudias, tú representas a Dios. En tu hogar, delante de tu familia, de tus hijos, tú representas a Dios. Donde quiera que tú vayas, tú representas a Dios. Y debes saber que este mundo necesita desesperadamente a quien tú representas. Mire, tenemos el antídoto a la enfermedad más mortífera de nuestro tiempo. Lo poseemos, lo tenemos. Nos fue administrado primero, nos salvó y ahora nos hemos convertido en administradores de esa cura. Tenemos el antídoto de la enfermedad más destructora de la historia, que es el pecado, que es una vida sin Dios. Así que es tiempo que nosotros comencemos a valorar el lugar en el que Dios nos ha puesto para comenzar a brillar y darle la gloria a nuestro Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey, por favor. Los fundadores de la marca de ropa estadounidense, que probablemente las hermanas conozcan más, Forever 21, son un ejemplo abiertamente de lo que yo estoy diciendo. Estas personas son abiertamente cristianos, dueños de la marca Forever 21. Personas que consideran que deben su éxito a Dios. Evidentemente, ellos han hecho uso de su vocación para representar al Señor ante la sociedad. Ellos no son pastores, no son evangelistas en el sentido del llamado o del oficio de evangelista. Ellos no son apóstoles, no son profetas, y sin embargo hacen uso de las herramientas y de los recursos que Dios les ha dado para poder brillar en medio de la sociedad en el lugar
en la profesión a lo que ellos se dedican. Y estas personas han hecho uso de su vocación para representar al Señor ante la sociedad. La marca llegó a México aproximadamente en el 2012, en el 2013, y muchas personas se dieron cuenta y les llamó la atención que en las bolsas donde les entregaban la ropa, en la parte de abajo estaba escrito Juan 3:16. ¿Alguien vio alguna vez una bolsa de Forever 21 con el texto bíblico Juan 3:16 escrito ahí? Muchos no lo vieron, pero muchos sí lo vieron. Es más, muchísima gente, millones de personas lo vieron. ¿Usted sabe lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Otras marcas de comida rápida, también estadounidenses, como In-N-Out, hamburguesas, Chick-fil-A, pollo, sándwiches de pollo muy buenos, por cierto, escriben textos bíblicos en sus bolsas de papas, por ejemplo. O sea, son personas que aprovechan de su lugar en la sociedad. ¿Alguien dice amén a eso? Mire, numerosos atletas consagrados, artistas alrededor del mundo aprovechan su fama y su reconocimiento para dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Mire cómo es Satanás. Hace algunos años se tuvo que prohibir a nivel del fútbol profesional el hacer cualquier tipo de mensaje religioso, porque todos aquellos futbolistas cristianos dentro de las ligas más importantes del mundo comenzaron a dar testimonio público de su fe, y cuando anotaban un gol, por ejemplo, se quitaban la camisa y decía mi vida le pertenece a Cristo, o había un texto bíblico, y entonces comenzaron a hacer eso, comenzaron a usar su plataforma de fama para comenzar a glorificar el nombre del Señor. Así que Satanás rápidamente movió sus fichas y ahora se prohibió que se dé cualquier tipo de mensaje religioso. Pero aún así hay atletas consagrados, artistas alrededor del mundo, personas que aprovechan su fama y su reconocimiento para dar testimonio de su fe en el Señor. Esto nos enseña algo bien importante, iglesia. Estoy terminando ya. Que no hay límites para poder brillar y ser luz en nuestra sociedad. No se requiere necesariamente de un nombramiento en la iglesia para impactar a las personas a nuestro alrededor. Solamente necesitamos tres cosas. Escuche: fe, valor y creatividad. Diga conmigo: fe, valor y creatividad. Se necesitan esas tres cosas para usar nuestro lugar en el mundo, cualquiera que sea, para crear un impacto positivo en los corazones de las personas que nos rodean. Yo creo que la iglesia tiene que comenzar a brillar. La iglesia tiene que comenzar a ser luz y a ser sal. La iglesia tiene que comenzar a impactar la sociedad, la cultura. Esta generación tiene que ser impactada con el mensaje de Jesús, con el mensaje de salvación. Usa, repito, tu lugar en el mundo para crear un impacto positivo en los corazones. Gloria al Señor. Mi hija mayor comenzó a dibujar, se le facilitaba el dibujo y comenzó a hacer distintos tipos de letras. Creó una página de Instagram, y quizás muchos de ustedes la conocen. Ahora ya tiene una pausa en eso, pero comenzó a tener mucho impacto esa página de Instagram, al grado que ahorita creo que tiene como 60,000 o algo así de seguidores esa cuenta de Instagram. Pero lo que ella comenzó a hacer, y esto no fue algo que yo le dije que hiciera. Yo no le dije: mira, tienes que usar esa influencia que Dios te está dando en las redes sociales para crear un impacto positivo. Fue un deseo de ella, fue una motivación de ella, un acto totalmente voluntario, donde ella comenzó a poner textos bíblicos. Por ejemplo, cada cierto tiempo ponía un texto bíblico, cada cierto tiempo ponía una frase de la Biblia, y a pesar de que la página se volvió popular, ella nunca perdió la oportunidad de usar esa plataforma para dar testimonio del amor y de la misericordia de Dios. Es una forma, es una manera de cómo nosotros podemos usar nuestro lugar en el mundo para crear un impacto positivo en los corazones de la gente que nos rodea. Cristo nos ha llamado
a ser sus mensajeros. Cristo nos ha llamado a comunicar su amor y su salvación en todo tipo de formas posibles. Basta que tú creas, escucha bien, que ahí donde tú estás, tú representas a Dios y tú puedes ser la diferencia, y que a través de lo que tú haces, alguien dice: yo no sirvo a Dios porque no tiene un nombramiento en la iglesia, porque no tiene una función en la iglesia. No, tú no sirves a Dios porque tienes un nombramiento o una función. Tú sirves a Dios porque en el lugar donde tú estás aprovechas cada oportunidad que Dios te da para darle la gloria a Dios y para testificar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice Romanos 8:28, mire, terminé ya. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quién se refiere? A los que conforme a su propósito, esto es, al propósito de Dios, han sido llamados. En otras palabras, nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra asignación, escuche, nuestro lugar en el mundo responde al propósito de nuestro Dios y Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Cierra tus ojos. Yo quiero hoy que tú comiences a imaginar, a visionar de qué forma en el lugar donde tú vives o en el lugar donde tú trabajas o a lo que te dediques, de qué forma en el lugar en donde estás tú puedes ser un impacto positivo en la vida de las personas. Yo oro que Dios traiga libertad de todo temor y que Dios derrame sobre su iglesia valentía. Que Dios nos haga gente valiente para que, no importa el lugar en el que Dios nos puso, ahí tomemos la decisión de brillar. Ahí tomemos la decisión de ser luz. Ahí tomemos la decisión de cumplir con la vocación con la que Dios nos llamó. Responder al llamamiento que Dios ha hecho para que seamos en esta tierra la muestra, la evidencia de su amor, de su gracia y de su bondad. ¿De qué forma tú pudieras impactar? ¿De qué forma? Y puedes orar. Yo creo que nuestra oración debería ser también: Señor, úsame, úsame, úsame en este día. Quizá cuando ores por la mañana, decirle al Señor: úsame en este día como tú lo necesites, como tú lo requieras. Señor, úsame, que hoy yo pueda ser un instrumento de tu gracia, que hoy yo pueda ser un instrumento de tu amor. Te sorprenderás de darte cuenta cómo Dios abre puertas, cómo Dios comienza a mover circunstancias a tu alrededor de forma que tú tengas oportunidades divinas, sobrenaturales, para hacer luz, para bendecir, para impactar la vida y los corazones. Es muy probable que tu llamado, tu asignación, tu vocación, gloria a Dios, comience a resplandecer de una forma como tú no lo habías pensado. Tú creías que no tenías llamado y no te habías dado cuenta que realmente Dios te había llamado y te había escogido. Te había dado habilidades, quizá talentos o gracia o carisma o cualquier virtud que Dios haya depositado en ti, todo con el propósito de que tú usaras esas herramientas para darle la gloria a Él. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos, dile al Señor, usa tu iglesia, usa tus hijos, Padre. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer sal y ayúdanos a dar testimonio de nuestro maravilloso Salvador, de nuestro maravilloso Redentor, el Señor Jesucristo. Padre, estamos disponibles, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, que tú recibas la honra, que tú recibas la gloria. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Usa
Usa nuestro talento, usa nuestra habilidad, usa todo lo que tú nos has dado y usa, Señor, el lugar en el que tú nos has puesto. Danos valor, danos denuedo, danos fe, danos determinación, Señor, para que nosotros también seamos instrumentos para que esta tierra sea llena con la gloria de Dios. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey. Fuerte el aplauso a nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Vamos a hacer brillar la luz de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Les amo mucho. Les bendigo. Tengan una excelente noche. El domingo por aquí nos vemos. Recuerde, 2 reuniones, 10 y 12:30 del mediodía. Bendiciones.